si tú tienes una duda, esto es muy importante, ve y profundiza hasta que encuentres a Maim Amukim, el agua profunda, que te quite la sed. Existe. ¿Empezamos? Bueno, hablamos de la persona que tiene tava, que es la persona que desea tener gratificación inmediata y por lo tanto se termina separando de todo y se aleja de los consejos y de la gente que le puede dar buenas ideas o buenos consejos. También explicamos quién es el quesil. Ahí viene un poco del tema de los niños o el tema infantil, que lo podemos rescatar un poco. En contraste a este tipo de personas que son la gente que no escucha consejos, la gente que no busca profundizar, que no reflexiona sobre sus acciones. Por otro lado, tenemos a las personas que se consideran maduras, alguien grande, alguien que sí crece, y sobre eso va a dedicar el Rey Shlomo una frase que vamos a tratar de entender hoy. ¿Okay? Entonces dice así: Maim amukim dibre fi ish. Las palabras que salen de la boca de un ish, de un hombre, hay que aclarar bien por qué utiliza esta fórmula para referirse a esta persona. Ish, normalmente en la Torah, la palabra ish se refiere a alguien ya capaz, con cierta madurez, ya no es infantil. Sus palabras son aguas profundas. Maim amukim. Maim amukim dibrefi ish. Nahal novea mekor jochma. Son un río que está brotando de una fuente de sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos a ver varias comparaciones de este versículo y de otras cosas que menciona el Rey Shlomo en otros de sus libros. Pero entonces, este versículo está estructurado de manera contrastante con los 3 pesukim que mencionamos anteriormente, que hablaban de la gente que no busca sabiduría, de la gente que no profundiza, la gente que no escucha consejos, la gente que actúa de manera ligera, o sea, que tiene ligereza, que atraen con sus acciones y por sus acciones vergüenza. En cambio, este pasuk, este versículo donde estamos ahora, habla acerca de alguien que puede ser considerado como ish. La palabra ish se refiere normalmente a las personas que ya tienen una madurez, que ya son responsables, y por eso también es una palabra que implica kabod, ¿ok? En contraste con la persona que actúa de manera superficial y ligera, la persona que actúa con kabod, es decir, con peso, que le da peso a sus acciones, a sus palabras, entonces esa es la persona que también es llamado ish. Sus palabras son como agua profunda. Ok, entonces, así como la palabra ish en muchísimos lugares se refiere a la persona que ya es madura, que ya es adulta, que ya toma decisiones pensando en el futuro, también en muchos lugares se hace la comparación entre la sabiduría, jochma, la verdadera jochma, que no son nada más datos, con aguas profundas, por varias razones. La primera es porque la verdadera sabiduría no es fácil de obtener. No es algo que se obtenga también de manera superficial o de manera simple. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría requiere metafóricamente de hacer un pozo de agua profunda, Maim Amukim. Ok, en la antigüedad, ¿cómo hacías para obtener agua? Había 2 maneras y había una fórmula, había gente que sabía exacto cómo hacerlo. O con un acueducto, o sea, vivías donde había un río, donde había una fuente de agua, y entonces tenías que construir todo un tema de ingeniería
para poder traer el agua por gravedad de los lugares más altos a los lugares más bajos. O la otra fórmula es buscar dónde hay agua. Entonces había gente que sabía cómo buscar el agua. Uno de esos era Abraham Avinu, a eso se dedicaba, buscaba pozos, abría pozos. Y hay veces que el agua está muy profunda y tienes que excavar mucho, muy profundo para poder encontrar esa agua. Recuerdo que hace por ahí de un año, año y medio, hicimos un videíto en Israel, en el desierto, no sé si lo vieron. Estamos en el desierto, ya saben que hay un lugar que se llama el cráter Ramón. Entonces estábamos ahí y estábamos en un lugar que está en el centro del cráter, que hay un árbol pues, ya bastante grande. Y grabamos desde ahí, porque era muy importante hacer notar que todo estaba completamente seco. Cuando llueve en esos lugares, pues obviamente saben cómo son los desiertos, llueve, arrasa la lluvia con todo y se va, así como viene se va. Pero un poco de esa agua se llega a absorber en la tierra. Entonces los árboles sacan estas raíces, que son muy profundas, y llegan a absorber el agua que está a una profundidad pues, muy significativa, muy, muy fuerte. ¿Cómo busca el agua la vegetación? Y tú ves raíces que rompen la piedra, destruyen la piedra, la van abriendo poco a poco y llegan hasta la fuente del agua, hasta donde está el agua, para absorber nutrientes, ¿ok? Y luego se van, así es como se forman los pilares de minerales. Sí les ha tocado ver que en las grutas hay, obviamente, estalactitas, ¿sí? Las que vienen de abajo que son estalagmitas, y hay unas columnas, de verdad son como columnas. ¿Cómo se hacen esas columnas? Una raíz, ¿sí? O se tocan después de crecer mucho, ¿no? O hay unas formas que crecen con las raíces, va cayendo mineral, se va recubriendo y se va engrosando. Entonces terminan siendo unas columnas enormes. Entonces los árboles, exactamente, los árboles son la metáfora de cómo buscan el agua, que en este caso el agua es la sabiduría. Y hay muchos lugares donde se compara la verdadera sabiduría con esta agua profunda, Maim Amukim. Hoy en día, en la modernidad, vivimos en la generación de la información. Hay tanta información, y va a haber peor, se va a hacer peor. Hay tanta información tan a la mano que desgraciadamente uno se deja llevar o convencer, o te dejas, en español mexicano se dice apantallar, por lo que hay a la mano, lo primero que te dicen. Y desgraciadamente, o sea, en nuestra realidad somos y nos dejamos alimentar nuestra mente por la información demasiado superficial. Entonces, mientras que la verdadera sabiduría, su característica es que requiere que la busques tal cual como buscas el agua profunda. Entonces, una persona que es un ish, o sea, cualquier persona que sea ish, no estamos hablando ni siquiera de alguien que realmente es jajam o ish. Hay una cierta discusión en los comentaristas de qué tipo de persona se está hablando acá, ¿ok? Pero ni siquiera las palabras de alguien que llegó a ser ish, o sea, por lo menos no es quesil, por lo menos no es un necio, por lo menos alguien que escucha consejos, por lo menos alguien que estudia, por lo menos alguien que busca en su vida algo. Sus palabras las tienes que interpretar, tienes que entender que tienen una profundidad enorme. Hay que tratar de llegar a la profundidad de lo que dice alguien que ya tiene un cierto desarrollo intelectual, ¿okay? No son superficiales. Entonces la verdadera sabiduría mucho menos. Y eso es lo que trato de decir ahorita. Las dos cosas que surgen de acá. La primera es poder, bueno, a ver cómo vamos a solucionar este tema social, pero lo que nos toca a nivel moral a nosotros, porque yo de lo otro no puedo hacer mucho ahorita, es tratar de entender con quién estamos hablando, con qué tipo de persona estás, a qué tipo de persona estás, con quién estás interactuando, y entender que alguien que tiene sabiduría, probablemente sus palabras también tienen mayor profundidad, ¿no? Y siguiente, quizás lo más importante, es de que la verdadera sabiduría se refiere a esta agua profunda que la tienes que buscar tal cual, las raíces
de los árboles buscan el agua en donde parece que es todo desierto, ahí hay algo que encontrar. Ahí hay algo que puedes descubrir. Entonces tienes que buscar esa agua profunda y no quedarte con lo superficial. Ahora, ¿cómo sabes? Aquí hay otra cosa muy bonita. ¿Cómo sabes que encontraste agua profunda? ¿Cómo sabes que encontraste agua profunda? Bueno, eso está también bonito. El agua que se encuentra en la profundidad generalmente es agua fría, transparente, clara. Que todas estas características son a nivel metafórico, ¿ok? Cuando alguien tiene mucha sed y encuentra agua pura de un manantial cristalino que no tiene suciedad, que no tiene impurezas y está fría, esa agua quita la sed. ¿Okay? Quita la sed. La sed es también la metáfora de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda real del conocimiento y de la sabiduría. El agua, el conocimiento superficial que aparenta ser información, pues interesante, válida, al final no te quita la sed, no te quita esa inquietud de esto no me cuadra, de tiene que haber algo más profundo, o sea, si tú tienes una duda, esto es muy importante, ve y profundiza hasta que encuentres a Maimamukim, el agua profunda, que te quite la sed. Existe. ¿Ok? Entonces, si uno va a conformarse con el agua putrefacta del charco que está ahí, ¿ok? Pues, te va a quitar temporalmente la sed, pero te va a dar cólera. Te va a caer muy mal. Está ahí, está fácil de encontrar. Está ahí en la superficie, la vas a encontrar ahí, agua estancada. ¿Ok? Y la hemos visto, ¿verdad? Del agua estancada. O vas a decir, espérate, esto no es. Entonces, hay agua profunda y hay agua superficial. Lo que define una de otra es de que el agua profunda te costó trabajo encontrarla, no estuvo en la primera cosa que buscaste y además, cuando encontraste y tenías sed, te quita la sed. Es agua fresca, es agua fría, es agua pura que te ayuda a quitar esa sed metafóricamente de conocimiento, de sabiduría. Entonces, lo que decías es que hay que buscar a dónde puedes encontrar esa fuente de conocimiento real sobre ese tema en particular. Nahal Novea Mekor Jochma es la segunda parte del pasuk. La sabiduría o las palabras de la persona o del hombre sabio son un arroyo que brota de la fuente misma del conocimiento. La sabiduría cuando es verdadera sabiduría, se aumenta. La sabiduría crece, la sabiduría se aumenta. Como cuando tienes... hay dos fórmulas en las que sale agua natural. Puede ser una fuente de agua que va saliendo poquito a poco, ¿ok? Es como, no sé, un ojo de agua o así, como esas gotitas que van saliendo de la pared de la montaña, ¿ok? A veces es deshielo, a veces es un río subterráneo. Va saliendo poquito y se va juntando. Pero también existe este arroyo o esta fuente de agua que sale a borbotones, ¿sí? Que sale con fuerza, que se aumenta. Entonces, la raíz de la sabiduría es esa agua profunda de la que estamos hablando. Pero también otra característica de la sabiduría es de que el sabio aprende de sus maestros, y aumenta con su entendimiento, aumenta y también contribuye. ¿Okay? Entonces, la sabiduría no está hecha para bloquear el pensamiento. O sea, si tú encuentras, buscaste sabiduría profunda, encontraste agua que te quita la sed, encontraste agua de verdadera sabiduría, ¿ok? Pero tú también tienes tus opiniones, tú también tienes tu propia jochma. Entonces también puedes ser una persona que tú tienes tu propia visión, tu propia opinión y aumentas. Eso le hemos llamado siempre tebuná. Entonces aquella persona que aprende de sus maestros y tiene jochma, también tiene la capacidad de aumentar. Y así lo dijeron los hajamim de la Mishnah,
en el Perek Kinyan Torah, cuando dicen que la persona que se ocupa de la Torah con la intención correcta, lishma, buscar la sabiduría por la sabiduría en sí misma, a esa persona, esto está, obviamente, Kinyan Torah está en el Tratado de Avot, ¿ok? Se le revela a esta persona los secretos de la Torah y se convierte esta persona como un Mayan Amidgaber, un manantial que cada vez es más poderoso. Ujnahar she'eno posek, como un río que no termina su caudal, que no se limita, su caudal se sigue aumentando. Entonces, por esto mismo, en base a esto mismo, el pasuk habla de las palabras de sabiduría que salen de la boca de un ish, de una persona que tiene sabiduría, jochma, como agua profunda y como un río que se va aumentando porque está conectado a la raíz de la sabiduría. El pasuk no tiene la palabra haf, que es como. Si tú lees el pasuk directamente, dices, Maima mukim dibrefi ish, las palabras de una persona que es considerado ish, que tiene kabod, ¿sí? Son aguas profundas. Nahal novea mekor jochma. Son un arroyo que brota de la raíz, makor es raíz o fuente, de la sabiduría. Pero aquí se le está dando también la interpretación que nahal novea mi mekor jochma. Sus propias palabras son como el arroyo, aunque falta esa haf, también se le puede dar esa interpretación, son como un arroyo que brota de la raíz de la sabiduría porque cada vez puede ser más fuerte, porque sigue arraigado a la raíz de la sabiduría. Entonces aquí hay dos cosas. Una persona que es jajam de verdad, cada vez se da cuenta de lo que le falta por saber, de lo que le falta por conocer, por entender. Entonces sigue conectado a la raíz de la sabiduría. Sigue teniendo fuente de conocimiento, no se separa. Y esto tiene todo que ver con lo que habíamos dicho hace 2-3 clases. Al contrario, con la persona que no busca consejo, la persona que cree que sabe, la persona que es sabio a sus ojos, se desvincula de la raíz de la sabiduría. Se desvincula de la raíz del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé. Les he hablado de este libro, que es el libro de Ben Sira. Ben Sira, el libro de Ben Sira. En la época del Segundo Templo hubo muchos libros de conocimiento de muchas cosas, conocimiento general, conocimiento de Torah, que no necesariamente fueron incluidos en el Tanaj. ¿Ok? Entonces, existían estos libros que tenían el debate si tenían que ser incluidos, si tenían inspiración divina o si eran simples libros de sabiduría. Ok, entonces, en el Tratado de Sanedrín se habla acerca de varios de estos libros. Entonces, uno de los libros que no quedó incluido en el Tanaj, pero que sí, por su traducción al griego, al final terminó incluido en la versión del Tanaj que tienen, que tienen otras religiones, a partir de la traducción que se llama Septuaginta, es con G, es gamma. En griego no había G, es G, Septuaginta. Entonces este libro fue escrito por un sabio que se llamaba Ben Sira. Es un libro muy interesante, que es muy parecido a Mishle. Probablemente está inspirado en Mishle. Y la razón de haber sido escrito es probable que pues, el jajam que lo escribió, Ben Sira, creyó que también había ciertos datos de sabiduría que eran más relevantes para su época, que a lo mejor valía la pena escribirlos de esa forma. Entonces hay muchas cosas que se parecen de Mishle a Ben Sira y viceversa. Entonces ahí dice, Da'at Jajam que Mabua Va'atzato que Ma'ayan Jaim. Entonces esto es como relativo al pasuk que estamos estudiando aquí en Mishle, pero vale la pena mencionar que ahí dice Da'at Jajam que Mabua,
¿okay? Que la conciencia, el dat, la conciencia, el conocimiento del jajam es algo que se va aumentando, y de nuevo es porque está conectado a una fuente de sabiduría y no cree que sabe, no cree que ya sabe todo. Es que me quedé en eso. ¿Sí? Que justamente alguien que cree que no tiene que saber más, entonces aguas, no necesariamente busques consejo de una persona que cree que ya lo sabe todo, porque es muy probable que de verdad es tan ignorante que cree que no necesita saber más. Ahora, Va'atzató kema'ayan Haim. Entonces, esto es la razón por la cual a mí me interesa hacer esta comparación, porque ahí menciona que el consejo de la persona que tiene Jochma, que tiene Da'at, de la persona que es sabio, ese consejo, aunque te lo haya dado en un momento, en un espacio de tiempo específico, ese consejo sigue creciendo con el paso del tiempo como si fuera una fuente, como un manantial, una fuente, un manantial que emana todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, pregúntense si ustedes han escuchado alguna vez un consejo de una persona que tiene sabiduría de vida, sabiduría real, ¿okay? Y aquí no tiene nada que ver necesariamente con un tema filosófico o de Torah, o sabiduría de vida, sabiduría real. Alguien que les haya dado un consejo que con el tiempo demuestra cómo cada vez va siendo más profundo y va creciendo y va brotando como si una fórmula de 6, 8 palabras fuera infinita y va saliendo y va dando la mata y va creciendo y va dando, y sigues obteniendo sabiduría de esa frase. Entonces, el consejo es otra razón por la cual hay que buscar consejo de gente que tiene Jochma, porque aunque los vas a tener poco tiempo enfrente de ti, ¿okay? Esas pequeñas palabras que te puede decir alguien que sabe lo que te está diciendo y que lo obtuvo del agua profunda, se termina convirtiendo su consejo también en un manantial que brota y que sigue dando y que sigue emanando sabiduría de ahí. Y otra cosa, por último, y con esto termino, ¿por qué la sabiduría se compara con el agua? La Torah se compara con el agua. La sabiduría, la Torah en particular, y la sabiduría en general, se ejemplifican, se metaforizan con el agua, porque no puedes vivir 3 días sin tomar agua. ¿Ok? Te mueres de sed. Y hay muchísima gente hoy en día que está acostumbrada a vivir muertos de sed, con 3 gotitas de sabiduría superficial que ni les quitan la sed ni los nutren, pero los hacen sobrevivir un poquito y con eso se conforman. Entonces, la verdadera sabiduría se va a comparar con el agua, porque el agua te da vida, literal. La sabiduría, el hombre, el ser humano, necesita sabiduría para realmente vivir como persona, como humano. Necesita sabiduría. Sin sabiduría, sin conocimiento, te estás muriendo de sed y sobrevives una vida 120 años hasta que al final nada más te guardan y pues nada más pasaste por el mundo de manera anecdótica. Entonces, por eso hay que invertirle como inversión incluso económica, de verdad, inversión incluso económica. Métanle todo lo que puedan a la sabiduría del conocimiento y fomenten a sus hijos y a sus nietos que le meten todo lo que puedan a la sabiduría del conocimiento. Sabiduría va contigo a donde sea que vas y te permite volver a generar y te permite volver a hacer, y nadie te la puede robar nunca, mientras tengas memoria, ¿no? O sea, mientras tengas salud mental. Pero nadie te puede robar ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni el estudio, ni la experiencia. Nadie te lo puede quitar. Va contigo a donde vayas. Y si eres capaz de, con esa sabiduría, con ese conocimiento, levantar, generar lo que sea, bienestar de cualquier tipo, incluso económico, ¿ok? Nadie te lo puede robar. Entonces, eso es agua. Eso es agua. Esa es agua profunda que se tiene que excavar para encontrarla. Entonces, que tengamos ese mérito de encontrar esa sabiduría y que no nos conformemos con agua de charco. Nos vemos la próxima.